Buenos días, hermanos, bienvenidos a la iglesia Agape Aragón. Vamos a estar el día de hoy en Marcos 6, del versículo 14 al 29. Les pido que se pongan de pie, por favor, para leer. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan con él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido el día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en el plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando vieron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pueden tomar su lugar, por favor. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todos bien? Bueno, quiero abrir con una oración y pido que oren conmigo. Padre Santo, gracias por esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos permites a reunir en tu nombre en tu casa y escuchar tu palabra. Pedimos el día de hoy que tú bendigas este tiempo, que tú estés presente con nosotros de manera especial para abrir, Señor, las riquezas de tu palabra para nosotros. Ayúdanos a escudriñar, Señor, todo lo que tú has dicho y poder interpretar y aplicar correctamente a nuestras vidas lo que tú estás diciendo. Y te daremos la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues bienvenidos a todos, ya sea presencialmente o digitalmente por las redes sociales. Gracias por sintonizarte con nosotros el día de hoy. Y hoy daremos una pequeña pausa en lo que es nuestra programación normal y vamos a un comercial. Porque el día de hoy toca una historia de Juan el Bautista, que como tal es una pausa en el relato de la historia de Jesús que hemos estado viendo juntos. Entonces, este comercial no es un desvío normal como hacen cuando te dan toda la propaganda por las comerciales. Este comercial es uno divinamente ordenado por el Señor, quien es el autor de las Escrituras, quien dirigió a Juan Marcos a darnos esta pausa para poder regresar y cerrar la historia de nuestro personaje
primer personaje que comenzó el Evangelio de Marcos. Si recordamos cuando comenzamos el Evangelio de Marcos, los primeros versículos centran en este personaje, Juan el Bautista. Y como cuando Jesús llegó al escenario, de repente desapareció Juan el Bautista y ya no escuchamos más de él. Entonces, insertó aquí el autor Juan Marcos y el Espíritu Santo esta porción de las Escrituras para poder dar conclusión a la vida de uno de los mejores profetas y mejores siervos de Dios que ha pisado esta tierra, que es Juan el Bautista. Entonces no vamos a leer y hablar en vano el día de hoy. Al parecer, esta historia no tiene nada que ver con Jesucristo y el relato de su vida, sus dichos y sus hechos. Pero en fin, Juan el Bautista era el precursor, el anunciador primero de Jesucristo. Él fue quien abrió el ministerio de Jesucristo bautizándole en el río Jordán y afirmando su identidad como el Mesías esperado. Entonces, esta pausa va a ser una buena, no va a ser una pérdida de tiempo. Amén. Comenzamos leyendo de nuevo donde dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Bueno, aquí estamos hablando en este punto del Evangelio de Marcos, aproximadamente 1 año a 2 años adentro del ministerio público de Jesucristo. Sabemos que en nuestro mensaje anterior que Jesucristo había mandado sus discípulos a los pueblos alrededor a través de todo Israel. Entonces esa misión, la cual estaba siendo llevado a cabo, estaba teniendo evidentemente gran impacto. Porque ya no era solamente un hombre en un lugar, sino que eran muchos hombres en muchos lugares con el mismo mensaje. O sea, habían multiplicado, ¿verdad? Entonces, obviamente trae consecuencia y trae impacto. Entonces, esto provocó sobre la región, pues que la gente hablara. La gente hablando empezaran a llegar a unas especulaciones o conclusiones, preguntando entre sí, ¿quién es este Jesucristo que está teniendo tanto impacto en esta región? ¿Quién es y de qué se trata? Sabemos que aquí se tocó hasta lo que dice es el rey Herodes. Entonces, evidentemente no solamente era la gente común que estaban escuchando de Jesucristo, sino que también estaba llegando el testimonio de Jesús hasta la gente rica, poderosa y movedora dentro de la política. Entonces aquí todos están preguntando lo que también nosotros debemos de preguntarnos. Y es esta pregunta de quién es Jesucristo. Y yo creo que hemos hablado de esta pregunta 1000 veces durante el Evangelio de Marcos. ¿Y qué creen? Vamos a seguir hablando de esto. Porque es nuestra pregunta esencial. Es la pregunta más importante de la vida que nos podríamos hacer y contestar. Entonces, todos
están con Jesús en la boca, por decir. Y ahora, para nosotros es más obvio, o debería ser más obvio quién es Jesucristo. Estamos en el siglo XXI, gracias a Juan Marcos y el Espíritu Santo, tenemos en nuestras manos esta carta que es el Evangelio de Marcos. Entonces, para el lector o el oyente de Marcos, el día de hoy, es muy obvio quién es Jesucristo. Pero en aquella época, pues había aún mucha especulación. O sea, a pesar de todo lo que Jesús hasta que capítulo 6 había hecho y dicho, a mí me sorprende que aún la gente sigue preguntando quién es este Jesús. Porque para mí, en mis zapatos, en mi punto de vista, ya leyendo la historia así tal cual, pero para mí es obvio. Yo digo, bueno, debería de dar un poco de gracia y de misericordia al pueblo de Israel, ¿verdad? No tienen el mismo lujo de la palabra escrita y el relato completo como nosotros, ¿verdad? Entonces todos están preguntando esto, ¿quién es Jesús? Y aquí menciona Herodes, y Herodes, su primera respuesta es un poco extraño, ¿no? A primera vista es raro. ¿Por qué piensa que Jesucristo es Juan el Bautista? Dice, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Entonces, esta es la forma de Juan Marcos de hacer saber el lector qué había pasado con el primer personaje de su evangelio. ¿Qué había sucedido con Juan el Bautista? Ya no escuchamos más de él, ya no supimos más de él, pero de repente leemos o oyemos aquí, pues está muerto, murió, ¿verdad? Entonces hoy día vamos a hablar de esto, cómo llegó a morir Juan el Bautista y qué significa, qué significado debería tener esto para nosotros. En versículo 16 se refiere nuevamente a Herodes. No dice nuevamente lo mismo, está repitiendo sus palabras, está enfatizando, obsesionando. No, este es Juan, el que yo decapité, ¿no? Y ha resucitado de los muertos. Ahora, el autor nos revela en qué manera había muerto Juan. Fue decapitado. ¿Y por quién? Sino por este rey Herodes. Ahora, es un poco extraño aquí porque históricamente, si vemos este personaje, este hombre ni era rey, ni era Herodes. O sea, ni rey ni Herodes es, pero sin embargo aparece aquí como el rey Herodes. En sí no era rey porque era tetrarca. Tetrarca quiere decir gobernante de 4. Entonces este hombre fue efectivamente un títere político colocado por el Imperio Romano sobre la región de Israel, específicamente la región de Galilea y Perea. Entonces, este hombre no era rey como tal. ¿Quién era el rey sobre el Imperio Romano? Era el César, ¿verdad? El César, este hombre básicamente era administrador de esta región. Entonces, tampoco se llamó como tal Herodes.
Su nombre verdadero, según la historia, según nuestras fuentes exteriores a la Biblia, tenemos buena probabilidad que este nombre se llamó Antípater, o comúnmente llamado Antipas. Entonces voy a estar usando durante este tiempo el nombre Antipas, porque yo creo que mejor refleja esto y quién era este hombre. Como tal, Herodes, ¿por qué dice Herodes entonces? Bueno, como tal, su nombre Herodes es un nombre familiar, es decir, algo como su apellido. Su genealogía, su descendencia era de la familia Herodes. Y todos recordamos, o espero, por ejemplo, del relato de Lucas, donde Lucas nos comenta que Herodes mandó a matar los bebés hebreos en Belén, ¿verdad? Que este Herodes había sentido amenazado en su poder, en su política, por escuchar que había nacido otro rey. Entonces, ¿qué hizo? Mandó al pueblito donde había nacido este rey de Israel y quiso acabar con su vida. Y ahora, ese rey, ese Herodes, es Herodes el Grande. Herodes el Grande. Y ahora, Herodes el Grande era quien comenzó este linaje o este árbol familiar de esta familia. Y como tal, este hombre tenía muchas esposas, muchas concubinas, muchos hijos e hijas. Y de verdad, si te pones a investigar históricamente, la familia de Herodes el Grande es un árbol torcido. Es una enredadera de relaciones. Es como una telenovela, vaya. Como tal, el origen de esta familia era de los edomitas. Y sabemos los edomitas eran enemigos de Israel, que los edomitas habían nacido de Edom, ¿no? Entonces era una familia edomita y árabe por origen. Y su historia es repleta de escándalo, de poder, política, de pecado, adulterio, incesto, asesinato. Pues es una historia muy triste, la historia familiar de Herodes el Grande. Entonces lo que sucedió fue, cuando Herodes el Grande murió, su reino fue dividido en cuatro partes. Y fue distribuido su reino a 4 de sus hijos, uno de los cuales vamos a estar viendo el día de hoy, que es este Antipas. Entonces, Antipas fue el tetrarca o el gobernador sobre la región de Israel norte. Él tomó control durante el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Y si vemos la historia, tenemos unos historiadores muy confiables de aquel entonces, principalmente Flavius Josephus. Y él nos indica que Antipas, Herodes, sentía amenazado. Qué curioso, ¿verdad? Igual que su padre llevaba la misma sangre. Él sentía amenazado por Juan el Bautista. Pues imagínate, ¿no? Un rey se supone sobre un reino siendo amenazado por un hombre loco desquiciado andando predicando en el desierto. ¿Por qué sentía amenazado?
porque el pueblo de Israel hacía caso y escuchaba y respetaba a Juan el Bautista y su ministerio. Llevaba peso en la región. Entonces Antipas sentía amenaza por Juan, creyendo que tal vez sofocara la autoridad de él. Entonces, por eso sabemos un poco de trasfondo de la historia. Antes de entrar a leer qué sucedió, cómo murió Juan el Bautista, es importante establecer el fundamento histórico, el contexto en cual nos encontramos. Ahora, versículo 17 nos revela unos detalles más, algunas cosas interesantes. Dice 17, porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan. Le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Bueno, aquí comienza nuestra telenovela. Aquí comienza la historia torcida de la familia de Herodes repitiéndose, porque lo que sucedía durante la vida de Herodes el Grande repetía en los hijos, en sus hijos, en la vida de Antipas también. Vemos aquí quién era Antipas. Este verso nos resume el hombre, el carácter de Antipas en un solo verso. Nos cuenta todo lo que necesitamos saber de quién era este hombre Antipas. Es suficiente. Nos revela qué tipo de hombre es, porque dice, tomó por mujer la esposa de su hermano. A ver, robó la esposa de su hermano, ¿no? La historia nos cuenta que este Antipas era ya gobernador y se había ido a Roma, donde vivía su hermano Felipe. Su hermano Felipe no era gobernador de nada, era un hombre común y corriente. Entonces esta mujer, Herodías, se enamoró con Antipas y Antipas con ella. Entonces, como tal, ya estaban los dos casados. Entonces, ¿qué hicieron? Cada quien se acordaba a divorciar su esposo o su esposa y irse con el otro y fugar en su aventura, ¿no? En su adulterio. Entonces, así es como sucedió. Como tal, vemos que el carácter de Antipas no era nada piadoso, este hombre. Era un hombre inmoral, era un hombre adúltero, orgulloso, pagano. ¿Y cómo sería entonces esta mujer Herodías? Bueno, una mujer que abandona a su esposo, que se enamora de otro hombre y que se fuga con otro hombre tercero. ¿Cómo sería esa mujer? ¿Cómo sería su carácter, sus morales? Pues tampoco era un ciudadano recto, por decir. Tampoco era una mujer respetable y modesta, ¿no? Piadosa o temorosa de Dios. Ciertamente era todo lo contrario. Vemos en el árbol familiar de Herodes que esta señora Herodías, de hecho, era la nieta de Antipas. Era la nieta de Antipas y la nieta de Felipe. O sea, me explico. Herodes el Grande tuvo varios hijos.
Entre esos hijos, creo que eran los primeros 2 a quien él él mandó a matar, sus propios hijos. Entonces mandó a matar a esos hijos, pero uno de esos hijos había tenido una niña, una hija, que era Herodías. Entonces, los demás hijos de Herodes el Grande, que quedaran vivos, entre ellos, Herodes el Grande dio a esta niña a uno de los otros hermanos. O sea, estamos hablando no solamente de adulterio, sino ahora de incesto también. O sea, era una familia sumamente depravada, sumamente distorsionada en su identidad. Entonces, esto es importante tener como contexto, ¿verdad? Porque fue por este pecado, esta relación entre Antipas y Herodías, que Juan el Bautista murió. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Versículo 18 nos revela lo demás. Dice, Juan decía a Herodes o Antipas, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces, por este famoso pecador y este famoso pecado, perdió la vida Juan el Bautista. A mí me asombra la valentía de Juan de atreverse a proclamar y condenar el pecado de este Antipas y la posición como gobernador que tenía. O sea, Juan el Bautista no dudaba en decirle a todos la verdad y la ley de Dios. Él era un profeta verdadero de Dios. Y no temía ni hablar ante la gente más poderosa que él se enfrentaba. Tanto que él sabía que al abrir su boca, estaba arriesgando su vida. Al proclamar y condenar el pecado de Antipas y Herodías, él sabía con qué estaba metiéndose. Estaba metiéndose en una familia pagana, una familia que ni conocía de Dios. Sin embargo, es curioso, aún así, sabiendo esto, que no eran judíos, que no eran conocedores de la ley de Dios como tal, aún así les revela los estándares de la ley de Dios y condena su pecado, ¿verdad? No temía. Este Juan no dudaba. Y me hace asombroso su valentía, su carácter, su firmeza, ¿no? Para proclamar sin compromiso la palabra de Dios. Era un verdadero hombre y profeta de Dios, ¿no? Ahora, vemos aquí dos respuestas a la condenación del pecado. Y estas respuestas son comunes. Estas respuestas son respuestas que seguimos viendo en las personas hasta el día de hoy, en cómo responde la gente ante la revelación de su pecado. Tenemos primero Herodías y tenemos después Antipas. ¿Cómo responde Herodías? Dice, le acechaba, deseaba matarle y no podía. O sea, esta mujer
respondía de manera abierta. Estaba enojada, estaba hasta violenta y vengativa y buscaba silenciar la voz de esa convicción y condenación sobre su pecado y sobre su adulterio. Y buscaba acabar con Juan el Bautista. Y ahora, ¿cuál era ahora la respuesta de Antipas? ¿Cómo respondía el gobernador Antipas? Dice que él guardaba a salvo a Juan el Bautista. Eso es extraño, ¿no? Que él lo oía, que se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Has conocido a alguien así? Tal vez estás ahí compartiendo la palabra de Dios y no niegan lo que estás diciendo. Te escuchan hasta de buena gana, pero en fin dicen, bueno, gracias, pero no estoy de acuerdo. Bueno, gracias, pero creo otras cosas. Bueno, gracias, pero tengo otra religión. ¿No? En este caso la religión de Antipas no era religión, era más bien adulterio, inmoralidad, incesto, me imagino todo lo demás que conlleva ese estilo de vida de un hombre pecador. Entonces es curioso, ¿no? Uno lo quiere matar y otro lo quiere salvar. Extraño, ¿no? ¿Cómo reacciona, cómo responde la gente ante el pecado? ¿No? Esas son respuestas que seguimos viendo hoy. Ahora entramos en nuestra historia para el día de hoy. Entramos en el relato de la muerte de Juan el Bautista. Versículo 21 comienza la historia. Dice: venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribunos y los principales de Galilea. Aquí la historia comienza con una palabra extraña, porque dice que era un día oportuno. Y para mí eso es una manera del autor para empezar a indicarnos la triste conclusión de esta historia y quién estaba atrás de esta obra de la muerte de Juan. Porque dice oportuno. ¿Oportuno en qué sentido? ¿Y para quién? Pues para los pecadores. Para los pecadores que ya querían silenciar la voz y el testimonio de un gran hombre y profeta de Dios. Entonces dice que era una fiesta, un cumpleaños. Sabemos cómo se ponen las fiestas aquí en México, ¿verdad? Cómo muchas veces la gente celebra su cumpleaños, la gente que no conoce de Dios. Y me imagino que lo que nosotros conocemos de una buena pachanga, me imagino que eso es multiplicado por 1000 veces, por lo menos, con un hombre significativo, político, en el poder y rico, ¿no? Él sí tenía con qué celebrar su cumpleaños y lo hace con todo gusto porque invita a todos los líderes principales de aquella región, todos los romanos, los soldados, los generales, los políticos. Quiere engrasarse las manos con ellos, ¿no? Entrar y hacer relaciones, ¿no? Hacer tratos de negocio. Entonces aprovecha de esta oportunidad. Este es el día oportuno. Y podemos imaginar la escena, ¿no? Una escena típica, ya la hemos visto en las películas, ¿no? Retratan la vida pecaminosa, inmoral, impía
apartada de Dios. Sabemos, si no es que lo hayamos vivido anteriormente, antes de Cristo, antes de tener a Cristo en nuestras vidas, ciertamente por una película hemos visto retratado esta escena, ¿no? La escena de la fiesta sin Dios. Y ahora vemos aquí que invitó, sí, sus compadres, los ricos, los famosos. Y me imagino que también esto fue acompañado por, no sé, alta cocina, entretenimiento, excesos de todo tipo, ciertamente alcohol. ¿Quién sabe qué más constaba? Pero podemos imaginar todo esto conociendo la historia y conociendo este hombre Antipas. Sabemos qué tipo de hombre era, ¿verdad? Entonces sabemos ciertamente a qué buscaba, qué quería para su cumpleaños. No cosas buenas, no cosas dignas, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que está la fiesta en plena fiesta. Y aquí entra la escena un nuevo personaje en nuestra historia. Vemos versículo 22, dice: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, de los que estaban con él a la mesa. De la historia secular, creemos que el nombre de esta niña o mujer era Salomé. Salomé. Y Salomé entra como en cola, como casi esperando su turno, ¿no? Ella parece como demasiado preciso el modo en cual entra en medio de esta fiesta, pero nos deja con muchas preguntas, y los comentaristas, los teólogos también tienen muchas preguntas sobre este verso, sobre este evento. No sabemos muchos detalles aquí. No sabemos, por ejemplo, si este evento fue espontáneo, si fue planeado. No sabemos si esta Salomé era una niña pequeña o si era una mujer ya más grande, una jovencita tal vez. También podemos preguntarnos qué tipo de baile era. ¿Era un baile de una niña, tal vez artístico, divertido? ¿O era un baile ya de una mujer, una jovencita más grande, con otra intención, tal vez sensual, para seducir a los hombres, para manipular la situación? Entonces, nos deja con muchas preguntas que son muy debatidos por los cristianos. La verdad, estudiando esta porción, es muy difícil llegar a conclusiones firmes, una interpretación bíblica y sana, y para poder comprobar aquí la sana doctrina. Queremos tener cuidado con este texto, no queremos meter nuestras ideas, meter nuestros pensamientos o sentimientos. La palabra de Dios nos reveló lo que nos revela aquí, y por algo no nos revela más ni menos. Entonces queremos tener cuidado con cómo tratamos este texto, con cómo interpretamos el día de hoy. ¿Qué significa esto? Yo creo que podríamos dar dos propuestas potenciales que se les comparto. Número uno, propuesta
número 1 es esto. Este evento fue planeado. Fue hecho por una jovencita, una mujer más grande. Y era un baile con otra intención, una intención de seducción. Entonces este evento, bajo esta propuesta, podemos decir, bueno, fue un evento planeado y ejecutado por, no la niña, no la mujer, sino la mamá, muy probablemente, Herodias. Leyendo la historia, lo más probable sería eso. Porque ¿quién más quería silenciar la voz de su enemigo, verdad? Entonces, en propuesta 1 es una mujer ya joven, tal vez entre los años 13 a 18 años de edad. Esa es una estimación a base de los hechos históricos. Pero lo que creemos sí es que fue intencional, fue un evento planeado. Entonces esta mujercita fue usada para poder manipular lo que era su padrastro Antipas. Entonces podemos imaginar la escena, ¿verdad? Una escena de hombres probablemente borrachos, atascados con comida y algo de entretenimiento, indecoroso, sensual. Entonces esa es nuestra propuesta número 1. Ahora, propuesta número 2, ¿cuál sería? Sería que este evento fue un evento espontáneo, fue hecho por la mente, la creatividad y diversión de una niña pequeña. Era hecho en inocencia, no había un plan o un maña atrás de este evento. Muy probablemente en esta propuesta la niña era menor de 12 años. Entonces no había ya llegado la edad de pubertad, no bailaba con otras intenciones o para otros fines. Entonces bajo esta propuesta, el resultado de la muerte de Juan era algo inesperado, era algo sorprendente para todas las partes involucradas, ya sea Herodias o la niña o el mismo Antipas. No esperaban en este día ver la muerte de Juan el Bautista. Y ahora vemos en versículo 23 la respuesta de Antipas. 22. La respuesta de Antipas dice: el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Ahora, como tal, este hombre no tenía un reino tan grande para poder regalar. Entonces, obviamente, está con visiones de su propia grandeza y orgullo. Pero eso aparte, vemos en sí, su respuesta es reveladora para la historia. Nos puede ayudar a interpretar y decidir o tomar una postura de interpretación entre las propuestas. Entonces vemos aquí que le agradó el baile, ofreció su reino. Y esto fue respaldado por un juramento. No estaba nada más ofreciendo caprichosamente, sino estaba muy serio en su oferta. Pero esto es extraño. Si Salomé, la bailarina, fuera una niña, sería un poco extraño hacer esta oferta, ¿no?
Es un poco, ¿qué haría una niña con tal cosa, no? No sabemos, es un poco extraño, entonces lo dejamos ahí, no interpretamos todavía. Pero vemos más adelante, más a la historia. Después de la respuesta de Antipas, la oferta del gobernador, dice que Salomé salió, dice verso 24. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Y dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ok. Esto es extraño porque ahora si era una jovencita, una mujer ya más grande, porque si este evento fuera planeado de antemano, entonces ¿por qué saldría a pedir o a preguntar a su mamá qué pedir? Entonces vemos un poco de conflicto aquí. Si decimos que es propuesta 1, es una mujer grande, fue un evento planeado y fue un baile ya seductora. Entonces, también tenemos dificultad en nuestra interpretación, tal y como si diríamos que no es una niña, fue un evento espontáneo, un baile inocente y divertido. Entonces, es un poco difícil la interpretación. ¿Qué debemos de hacer con esta historia? Pero en fin vemos el resultado. Cual sea tu interpretación, cómo tú lo vayas a interpretar, y les exhortan al Señor que interpreten con cuidado esta historia. Pero ¿cómo lo interpretan? Aquí vemos el resultado final. ¿Quién muere? Juan el Bautista pierde su cabeza, ¿no? Entonces eso es la triste finalidad de este profeta, de este santo tan grande en la historia, que por medio de estos eventos, que muere uno de los santos de Dios. Versículo 26, se revela la respuesta del rey ante la petición de Salomé, de la niña o de mujer. Dice, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los que estaban ahí con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Wow, qué triste fin. Vemos, Juan está inocentemente, ciertamente cerca, porque si pudiera mandar a cortarle la cabeza y tan prontamente pudieran llevarle a su cabeza, pues ciertamente estaba cerca. Muy probablemente estos eventos pasaran en palacio, que también era una prisión. Entonces, en doble sentido, es chistoso pensar en eso. El palacio de Antipas también era una prisión, y no solamente prisión física, sino una prisión con barras, con células espirituales. Pero aquí vemos, muere Juan, le cortaron la cabeza. El guarda fue, lo llevó a la cabeza a Antipas. Antipas da la cabeza a la niña y la niña da la cabeza a la mamá. ¿Dónde termina?
la cabeza? ¿Dónde termina la historia? En las manos de Herodías. Y yo, observando esta historia, a mí ese fin es indicativo de una sana y bíblica interpretación de esta historia. Es decir, viendo cómo termina todo, a mí sería muy difícil interpretar esta historia de tal manera que no fue planeado este evento, que no era un plan con maña, que no era una mujer o jovencita con un baile seductor y sensual para poder manipular a los hombres y poder recibir lo que en fin quería Herodías. Vemos aquí que el rey dice que se entristeció. Bueno, Judas, cuando traicionó a nuestro Señor y Salvador, también se entristeció, ¿verdad? Dice que tal manera que Judas se había entristecido que se salió y se ahorcó. Pero, familia, remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento, ¿verdad? Lo que el rey aquí sentía emocionalmente, un flachazo de culpabilidad, no era suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque su sentimentalismo no salvó a Juan el Bautista. Su juramento tonto superó la ley más grande del universo, que es la ley de Dios, que dice que no matares. Y en fin, su orgullo y su reputación y su poder político era más importante que la vida del santo y del profeta más importante de la historia. Entonces Juan el Bautista murió a las manos de este hombre ingrato. Qué escena tan agradable, ¿verdad? Qué grotesco, ¿no? Y ahora la historia termina aquí, o sea, el cumpleaños sangriento. El gobernador Antipas se volvió ahora un asesino. Herodías pudo por fin silenciar la voz de su conciencia. Y este niño se hizo cómplice en un crimen eterno. El asesinato del profeta de Dios. Y esto para mí no es un fin satisfactorio. La verdad, cuando pienso en un hombre grande en Dios como Juan el Bautista, hubiera querido que Juan muriera de otra manera. Hubiera querido pensar que él hubiera muerto, no sé, dando testimonio de Dios, no sé, echado a los leones, o crucificado en una cruz, o quemado por su fe. Pero a todas apariencias humanas, murió por una tontería, por un capricho de personas pecaminosas. No murió dignamente. Y podríamos decir, pues, ¿qué recompensa hay así? Él no murió para Dios. Sí murió para Dios. Sí murió en el nombre del Señor, por la obra del Señor. A nuestro parecer, la historia no tiene coherencia. El detalle no nos llena. Pero Juan el Bautista, lo que vemos de él es que era un hombre de Dios fiel y obediente hasta el final.
podemos también tomar ejemplo de esta historia en ese sentido. Tú y yo a veces nos enredamos en historias. A veces nos enredamos en mentiras, en pecados de otras personas. La vida es una desorden, ¿a poco no? Las cosas en este mundo están desordenadas. Y nos enredamos en estas cosas. Pero si somos fieles y obedientes como Juan, como moramos, Dios va a ser glorificado por medio de nuestro testimonio. Podemos dejar una herencia buena en este mundo. Interpretar es muy difícil. Quiero enseñarles rápidamente Mateo 14, que es la historia paralela, pero relatado por el autor Mateo en lugar de Marcos. Y quiero ver un solo verso que a mí me convence de esta historia y mi interpretación personal. Es Mateo 14, verso 8. Dice, refiriendo a Salomé, la bailarina, dice, ella instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza del Juan el Bautista. Entonces esto es muy padre porque tenemos dos historias para poder comparar y llegar a una historia más precisa, más cercana a los eventos actuales. Aquí vemos esta palabra, instruida primero. En griego es la palabra probibazo, es un verbo en participio pasivo en la forma aorist del idioma griego. ¿Esto qué quiere decir? Se traduce como, gramaticalmente hablando, una traducción más precisa sería esta, sería habiendo estado instruida. Y esta palabra probibazo quiere decir inducir por persuasión, incitar o instigar. Ahora regresemos a Marcos para terminar. Y lo que vemos aquí, yo no creo que pudo haber instruida Salomé si no era una jovencita o mujercita por lo menos. Para poder saber, tienes que estar de una cierta edad suficiente. Entonces, a mi punto de vista personal, mi interpretación es que esta Salomé fue instruida e influenciada por su madre, y no creo que era una niña inocente en esta historia. A mí no me sería difícil creer en este contexto y en la historia que este baile fue algo seductor y sensual, que era una atmósfera, fiesta pagana, una familia inmoral, una cultura depravada. O sea, en sí que entrara una mujer en salón de fiestas de hombre en aquel entonces, era absolutamente prohibido eso. Las únicas que se atreverían de hacer eso serían mujeres inmodestas, no decentes, no muy propias, para actividades de igual manera. Entonces, estos eventos de la fiesta ciertamente fueron despreciables. Podemos luchar con esta interpretación un poco para comprender exactamente lo que significa, qué pasó, por qué pasó. Y es difícil saber con certeza, pero tenemos la finalidad de nuestra aplicación, cómo podemos aplicar a nosotros estas lecciones.
tengo varias lecciones para concluir. Uno, a veces cosas malas pasan a la gente buena y cristiana. Difícil creer, yo sé, pero solamente pregunta a Job. No tenemos una promesa o una garantía por parte de Dios porque seamos cristianos que nos vaya a ir todo bien en este mundo, que no vamos a vivir injusticias, que no vamos a sufrir a las manos de gente mala. Pero lo que sí podemos confiar es que Dios ve y conoce nuestra historia. Dios ve, lo sabe y Él hará justicia en su tiempo, en su forma. Otra aplicación es que la muerte no puede silenciar el testimonio de un santo de Dios. Muchas ocasiones lo opuesto pasa cuando nos quieren matar, cuando acaban con la vida de un cristiano. Creen que así van a callar nuestro testimonio de Cristo. ¿Qué creen? Lo opuesto muchas ocasiones pasa. Ven la historia de los mártires, de la historia de la iglesia, a través de los siglos, cómo murieron por su testimonio de Cristo. Y lo opuesto de lo que esperaban los gobernantes pasaba. Explotaba cristianismo. La gente admiraba el valor y la convicción y la certeza, o sea, la fe de los que murieron por Cristo. Entonces la pregunta para nosotros es esto: si estamos dispuestos a tener nuestra cabeza también en un plato. Porque nos podría suceder. La historia de Juan el Bautista podría ser también nuestra historia. Dios sabe por qué Él hace las cosas con nosotros. El tiempo, la forma, el plan, el propósito, que a veces es oculto a nuestros ojos, es visto y conocido por Dios. Y Él sabe en qué manera poder glorificarse en nuestras vidas o en nuestras muertes. Entonces la pregunta es esto: si estamos preparados para pagar el precio último para Jesucristo. Porque en este caso, nuestra historia de Juan el Bautista termina Juan en una tumba sin cabeza. Qué glorioso, ¿verdad? Qué glorioso fin de Juan el Bautista. Muy probable una tumba no marcada. Muy probable olvidado en la historia inmediata. Pero ¿qué creen? Donde nuestra historia termina, comienza la historia de Jesucristo. Entonces, ¿qué estás esperando? No esperes para morir. No esperes que tu cabeza esté en un plato. Dijo el Señor: si alguien quiere ser mi discípulo, que toma su cruz, que siga en pos de mí. Está invitándote a tu propia muerte. Le preguntes esto: si estamos dispuestos o no. Quiero terminar, por favor, pónganse de pie en esta mañana. Hemos llegado a la conclusión. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Que Dios nos traiga a cada uno la convicción y la certeza que necesitamos para hacer lo que sea que Él requiera de nosotros, ya sea en nuestra vida o en nuestra muerte. Amén. Cristo, gracias. Gracias por este testimonio. A gritos nos está
testificando Juan el Bautista, de tu grandeza, de tu gloria, de tu hermosura, de tu dignidad, que Él entregara y que muriera de tal manera por el testimonio de Dios. Queremos seguir no solamente sus pasos, sino tus pasos, Jesús. Ayúdanos a comprender, Señor, los procesos que llevas con nosotros, la historia que tú estás escribiendo para nosotros. Ayúdanos a llevarlo a cabo contigo para gloria y honra tuya. Gracias por este día, por esta palabra, por esta tu iglesia. Oramos todos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias.